Bienvenidos a esta jornada del sector Contract organizada por Cámara de Comercio dentro de las actividades que organiza el área internacional, jornadas técnicas, presentaciones, acciones comerciales, consultoría, formación, un largo etcétera. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre el sector del Contract. Yo soy Alberto López, director de Desarrollo de Negocio de la Feria de Zaragoza. En Feria de Zaragoza organizamos la Feria del Mueble de Zaragoza desde el año 2008 y tendremos la próxima edición del 12 al 15 de marzo del 2024, donde hablaremos de multicanalidad, retail, diseño, oportunidades, en definitiva, la plataforma de negocio que somos siempre para el sector. Y hoy, precisamente, para hablar del sector del Contract, tenemos con nosotros a un experto que lleva muchos años en él, Enrique Santigómez. Enrique, bienvenido. Alberto, gracias, buenos días. Bueno, tú eres arquitecto, eres director de desarrollo de negocio de Ingenius Urban Consulting y empezaste tu trayectoria como director de proyectos en el 2003. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido tu trayectoria desde entonces hasta aquí? Sí, correcto, en efecto. Yo empiezo a ejercer la labor profesional en 2003. Arranco con un ejercicio de arquitecto tradicional, es decir, un desarrollo de proyectos, unas direcciones de obra, un adquirir conocimientos, pues evidentemente los comienzos son como son para todo el mundo. Hay una trayectoria en la que se van adquiriendo diferentes conocimientos y llega un momento en el que además se nos presenta a varios profesionales aquí en Zaragoza una buena oportunidad de profesionalizarnos más allá del ser profesional en el sector de la arquitectura como arquitecto que ejerce y crear lo que ha sido un vehículo que ha acabado materializándose en una empresa que creo que es a día de hoy pues robusta y amplia. Y en esa empresa ocupo ya la posición que has comentado de director de desarrollo de negocio. Si bien es cierto que, en efecto, todavía tengo más años del lado del desarrollo de proyectos, como responsable de un desarrollo de un proyecto vivienda, hotel, residencial, diferentes ámbitos, que como director de desarrollo de negocio, que es la responsabilidad que tengo ahora mismo dentro de Ingenius. Perfecto. Bueno, hablamos del contract, antes estábamos hablando precisamente, hablamos del contract de fabricación, hablamos del contract de servicio. Realmente estamos hablando de un conjunto de actividades orientadas al diseño, la fabricación, el suministro y la instalación de equipamiento integral para construcciones de uso colectivo, ¿no? Esto que hablábamos de que a veces se va mucho hacia los hoteles, hacia el sector Horeca o también hacia el sector salud. Sin embargo, en vuestra experiencia, que es muy amplia, y ahora hablaremos también en diferentes países, ¿cómo os habéis especializado dentro de toda esta amplia gama que tiene el contract? Nosotros contract lo conocemos tanto desde el punto de vista de poder aportar en la cadena de valor entrando en la prestación de servicios, que al final nosotros somos empresas de servicios, lo que al final vendemos son horas profesionales. Ahí hay aporte a quien participa, a quien desarrolla y a quien incluso ejecuta los proyectos y aporta el material y la mano de obra y la especialización. Nosotros tenemos esa línea, que es una prestación de servicio interna, por así decirlo, y luego tenemos una segunda aproximación al canal contract, que es directamente como prescriptores, es decir, a la hora de la elaboración de un proyecto y respondiendo a necesidades de un cliente que generalmente sabe lo mismo que tú y habitualmente sabe más, con lo cual hay que tener mucha capacidad de responder a alguien que podría incluso darse, podríamos entre comillas, podría darse autoconsumo, pero recurre a servicios profesionales, pues evidentemente tienes que darle un servicio muy profesional y muy especializado. Como prescriptor, al final, nos acompañamos también de las diferentes empresas que están involucradas en todo lo que acarrea, lo que has mencionado, el canal contract, a la hora de acabar prestando un servicio integral y sobre todo de responder a expectativas de un cliente, que es en donde todos nos situamos. Eso ocurre muy claramente, desde luego, en toda la parte de hoteles. Eso se está empezando a abrir ahora claramente a una parte más residencial por los nuevos formatos que se están implementando por parte de desarrolladores, de promotores, BTR, el Build to Rent, el alquiler llevado a la patrimonialización de unos activos y a un desarrollo a largo plazo y a una explotación a largo plazo, fórmulas que tienen que ver con el healthcare que has dicho, con el ámbito salud, orientado a otro modelo de entender primero el clásico asistencial, residencias de tercera edad, pero con otros formatos de operar y de vivir, senior housing. Esto está lleno de anglicismos, ya sabes, pero bueno, en el fondo se están ampliando mucho los rangos, las posibilidades, y ahí el canal contract entra de lleno y nosotros entramos, obviamente queremos entrar de lleno,
ya ocupamos nuestra posición y ahí es donde está la participación en la cadena de valor y el aporte que buscamos dar. ¿Cómo valoras en la experiencia que tienes ya de tantos años y la que tienes a través de las empresas en las que has trabajado, la evolución del sector del contract que ha habido estos últimos años, la situación que hay en la actualidad y sobre todo la competitividad del canal contract, del sector contract en España con respecto a un mundo absolutamente global, en un mercado volátil, cambiante constantemente, con muchas circunstancias ahora mismo, tanto económicas como sociopolíticas, con una guerra en Europa? ¿Cómo ves el sector del contract español? El sector del contract está bien, yo creo que está muy bien, porque está identificando muy claramente que a lo mejor es una lectura ya que puede tener que ver con que nosotros ocupamos la posición que ocupamos, como arquitectos, como prescriptores, pero tiene un nivel de profesionalización alto en las cuestiones técnicas y nosotros identificamos clarísimamente qué es lo que se está buscando, nosotros lo demandamos, pero el cliente en su conjunto nos lo demanda. Tiene claro qué quiere, trabaja sobre especificaciones, es decir, antes se trabajaba sobre imágenes, sobre planos, ahora de verdad en un porcentaje muy amplio se trabaja sobre especificaciones, homologaciones, criterios que tienen que ver con cómo pasan los cortes de importación, los sellos de calidad, el montaje completo, el que me respondas del producto desde el arranque hasta que está realmente instalado. O sea, es una lectura mucho más amplia de lo que tradicionalmente podíamos llamar un llave en mano, pero además, insisto, con una aproximación de un tercero que de verdad que sabe lo mismo que tú y a veces más, y por lo tanto, cuando le vas dando diferentes respuestas, te va a pillar en un renuncio en el momento en el que no des respuesta a lo que te está demandando, no gestiones adecuadamente cuestiones que tienen que ver con componentes técnicos, con cómo se va a comportar lo que estás, el material en el transcurso de una vida útil identificada. En fin, son muchos temas, pero yo me orientaría muchísimo a poner el foco en que se alcanza un grado de profesionalización en cuanto a componentes técnicos que creo que antes no lo había en esta medida y que es muy valioso, muy valioso. Y dentro de este ámbito, Aragón concretamente, estás viendo un desarrollo, precisamente se ha creado aquí desde Aragón, desde el Gobierno de Aragón, AREX, con Cámara de Comercio, con la participación de muchos de los agentes del sector, precisamente un canal contract para que las empresas de Aragón, ya hay 100 empresas o 100 entre organizaciones, empresas y demás, ¿ves oportunidad en todas esas sinergias para que el tejido aragonés pueda adaptarse y pueda crecer a partir de ahí? A ver, sí que las hay. Desde luego yo las he visto en primera persona. Tuve la ocasión, esto es una situación particular, pero bueno, tuve la ocasión de poder subirme al carro de una misión que organizó AREX, muy bien planificada y muy bien ejecutada, en el que nos hizo confluir a diferentes empresas para la promoción del canal contract, pero con una lectura muy de, fíjate cómo se agrupan actores que cubren diferentes ámbitos, complementarios entre sí, con aportes, con sinergias, y salir a venderlo fuera. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil que se pueda transmitir una lectura de globalidad y no haya una situación de que cada uno está hablando de su libro. Pero se produjo, se reconoció claramente el hecho de que hay una confluencia, que al final la confluencia territorial nos ayuda ahora mismo, ayer lo comentaba en otro tema, nos ayuda en el sector logístico en Aragón y ayuda en el momento en el que estás creando una prestación de un sistema completo que implica también un movimiento, una exportación, una entrada y salida, pues evidentemente que estemos en un sitio donde hay capacidad de operar, de mover mercancía y mover producto, pues es importantísimo. A partir de ahí, empresas cualificadas en un mismo ámbito y que hablan tienen una cultura muy similar, es muy fácil salir hacia afuera y venderlo. Y ha sido, lo que he visto es una clara recepción favorable de lo que se estaba contando. Entonces sí, las percepciones que tengo son positivas y sí que leo a Aragón como con un buen potencial de venta en el canal contract. Sí, mucho. Has dicho algo que es clave en el mundo del marketing, que es el cliente en el centro del negocio, ¿no? El cliente sabe más que nosotros casi siempre y está en el centro, ¿no? O por lo menos es lo que debemos pensar para llegar a él y además debemos ejecutarlo. Pero claro, desde la capacidad de flexibilidad y de adaptación, vosotros, adaptación al cliente, adaptación a los mercados, estáis trabajando ahora mismo o estáis en Perú, estáis en Togo, en Siria, en Turquía, en diferentes puntos de España, de Europa.
cómo de diferentes son todos esos mercados y cómo te vas adaptando a ese cambio cultural también importante. De normativo hablaremos más adelante. Sí, no. El tema cultural crucial y evidentemente ahora no se nos da mal, pero no porque naciéramos listos, sino porque hemos ido aprendiendo por el camino. Solo tematizo, me encantaría estar en Siria, si bien el contexto no es el adecuado y lleva tiempo siendo así, no estamos ahí, pero en efecto nosotros tenemos el foco muy claramente puesto en África Occidental y en Centro y Sudamérica. Y sí, en efecto, estamos ahora mismo en proyectos en los dos subcontinentes, por llamarlo de alguna manera. Culturalmente complejo. Capacidad de gestión, pues lo primero, identificar clarísimamente el enorme porcentaje de dedicación que tiene la gestión frente al desarrollo técnico de las cosas, lo cual no entra en contradicción con lo que te comentaba anteriormente, pero sí que es verdad que tiene que haber vehículos de estructurar, de comunicación con stakeholders, de gestión adecuada de los plazos, de identificar tempranamente los problemas, porque los plazos obviamente no siempre se consiguen cumplir, pero tiene que saberse qué ha pasado, haber dado un aviso, un aviso. Todo eso con una aproximación cultural de te lo cuento, te mantengo informado y cómo te lo cuento. Entonces, pues, bueno, pues hombre, se aprende a manejarte y a ser muy respetuoso con los usos de los demás, porque evidentemente es el cliente, y de verdad el cliente en cualquier sitio del mundo sabe muchísimo, o sea, yo no me canso de repetirlo, sabe mucho. Pero has dicho otra palabra clave que es stakeholders y al final es escalabilidad de los proyectos, ¿no? Vosotros trabajando en diferentes países, tenéis muchos proveedores locales, ¿cómo trabajáis con ellos? ¿Cómo estáis consiguiendo precisamente a través de esas colaboraciones, ese trabajo en común, poder llegar a desarrollar problemas que os encontráis, limitaciones con proveedores de otros países? Sí, tenemos necesariamente, a veces por un tema simplemente normativo, pero bueno, necesitamos colaboradores locales por un aterrizaje de los proyectos, por un conocimiento de mercado, contexto, cómo funciona la industria de la construcción, determinados temas. No te creas que son tan diferentes los problemas que tenemos fuera de los que tenemos. O sea, en Ingenus estamos, territorialmente hablando, implantados ahora mismo en toda España, y nuestra estrategia de implantación ha sido a través de asociados. Entonces, tenemos una red de asociados con las que se alcanza la posición de asociado en una situación de ganar-ganar cuando llevamos un determinado número de proyectos, y a partir de ahí las circunstancias que se nos producen con nuestros asociados en España, con los que nos permiten decir que estamos en Andalucía, que estamos en Valencia, que estamos en Canarias, que estamos en Barcelona, no son tan diferentes de los que ocurren fuera, más allá del tema cultural que estabas comentando hace un momento. Pero bueno, seguimiento muy cercano, muchísima claridad desde el comienzo, claridades en muchos aspectos. Parece que la claridad se llama cuánto vamos a facturar cada uno. Obviamente, claro que pesa, pero muchísimo más amplio la claridad que eso, cuál es tu rol, dónde entramos cada uno. En el canal contra, que esto es básico, o sea, tienes una necesidad brutal te has asociado desde el comienzo para plantear una entrada o una estrategia de entrada en determinado sitio. ¿Cómo la mantienes? ¿Cómo la alimentas? ¿Cómo seguimos viendo la ganancia mutua para que nadie te circunvale? O sea, eso no se hace con amenazas, porque mal comienzo si estás pensando en cómo te amenazo sino en que veamos ambos que el mejor camino de éxito sigue siendo que estemos juntos. En fin, casuística mucha, ¿eh? Vosotros sois un estudio de arquitectura, pero me imagino que vuestro departamento jurídico tendrá mucho trabajo, ¿no?, para adaptarse a la legislación, a la normativa de todos estos países en los que trabajáis. Sí, ¿no? Sí, hay muchos temas de normativa, hay muchos temas fiscales, también evidentemente entran muy fuerte. Claro. A nosotros la normativa nos condiciona muchísimo. Estamos razonablemente habituados a ser capaces de entender la normativa de otros países, a tener un acompañamiento, con lo cual creamos equipos mixtos siempre, de tal modo que hay determinadas normativas técnicas que son razonablemente homogeneizables. Hay situaciones, pues, por ejemplo, Iberoamérica tiene mucha tendencia a tirar de normativa norteamericana, de normativa de Estados Unidos, en fuego, en cuestiones que afectan muchísimo, pues me da igual que sea la evacuación de un edificio que el comportamiento de los tejidos en el banco que tienes al pie de la cama de la habitación. Y bueno, vamos aprendiendo, pero desde luego siempre contamos, ahí entra la componente de local. ¿Servicios jurídicos luego? Sí. Cuestiones de normativa que tienen que ver con empresa, con constitución de empresas, con fiscalidad, mucho. Y al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo, en la vida útil del proyecto, toda la parte de garantías, postventa,
servicios, seguimiento del proyecto a lo largo del tiempo? Pues es que nosotros lo tenemos, siempre hay margen de mejora, lo tenemos muy integrado en el planteamiento interno que tenemos de acompañamiento al cliente, o sea, lo que sería el Customer Journey, y un saber qué está pasando y desde luego cómo estamos prestando el servicio y si está cumpliendo expectativas antes, durante y después. Eso lo puedes maclar mucho, en efecto, con el tema del postventa. Bueno, evidentemente no estamos exentos de problemas y no siempre hemos llegado a tiempo, pero de verdad lo intentamos de una manera protocolizada. Quiero decir, tenemos nuestros procedimientos que nos permiten, pues no sé decirte anticiparte, porque el día que surge un problema puedes no haber identificado el problema en sí, pero sí que el cliente se estaba viendo acompañado en la fase postventa, es decir, tras la entrega, las cosas están funcionando adecuadamente, estoy para responder y si es posible anticiparme, pero como muchas veces no hay capacidad de anticipación a X situación que surja, pues por lo menos para que él te vea de su lado, con lo cual evidentemente pues cómo se te aproxima cuando hay un problema, porque los hay, es muy diferente si se sentía solo, así estabas en su órbita y con un verdadero interés por saber qué le pasa. ¿Vale? Desde el concepto de la calidad, brevemente, ¿cómo definirías la calidad en el sector, en vuestro ámbito de actuación y como un consejo también para empresas del sector? Y por último, también para terminar, además del concepto de calidad, ¿qué mensaje transmitirías a una empresa que se incorpora ahora a trabajar dentro del canal Contract con una visión internacional? Nosotros, calidad tiene que estar en el core y es muy complicado. Y es muy complicado internamente, es decir, fricciones departamentales, pues todas las que queramos, lecturas, en algún caso incluso es necesario, o sea, se producen. Pero bueno, desde arriba se impulsa, desde arriba del todo se impulsa, estas cosas tienen que estar muy claras y evidentemente va calando y además tenemos formaciones y planes de carrera y se integra muchísimo la calidad, en las planificaciones se integra la calidad, es decir, se guardan espacios de calidad para poder hacer revisiones durante y previo a la entrega, pero vamos, si previo a la entrega vas a entrar a meterle una capa de calidad y algo hay que ponerlo en crisis, va a hacer un daño enorme al plazo, con lo cual evidentemente ya puede venir de antes un monitoreo. Y luego integrarnos también con los criterios de calidad que tiene el cliente y con sus propias revisiones, que en un momento al final de verdad que el cliente sabe tanto que no llegas a enseñarlo, llegas a acompañarle porque su negocio está en la explotación del hotel y no en crear el CAPEX y el objeto que es el CAPEX, sino probablemente lo podía estar haciendo bien él y a lo mejor que nosotros. Entonces, y una frase de consejo para que quede reflejado para los que empiezan o para los que quieren desarrollar más. Calidad arriba del todo. O sea, hablando de calidad arriba del todo. Arriba del todo. O sea, no es el procedimiento burocrático. Un buen día, si quieres, te piensas que a lo mejor cuelgas de la pared de una ISO, ¿de acuerdo? Pero antes de que pienses en cómo va a ir la auditoría a revisarte, calidad arriba del todo. Pues Enrique, muchas gracias. La verdad es que se me han quedado muchas palabras en el tintero porque lo que estabas diciendo provoca muchas más cosas y sobre todo tenía mucho interés en que nos especificaras un poco más vuestro trabajo en África, un continente tan desconocido para muchas empresas y que sin embargo tiene un potencial tan grande, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ha sido un placer y bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias a la organización por haber contado conmigo. Gracias.